sesión del webinar que ha preparado IESALC UNESCO, el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, con referencia a las cátedras UNESCO que en nuestra región se dedican al tema de la educación superior. En esta ocasión les propongo este tema: ética y valores para el siglo XXI, el trabajo de la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la Educación Superior. Les adelanto que en este breve tiempo que tenemos conversaremos sobre algunas cosas importantes. En primer lugar, explicaremos por qué creemos que la ética es un tema fundamental para las instituciones de educación superior en este nuevo siglo XXI. ¿Y por qué razón las instituciones de educación superior, las universidades específicamente, deben incidir en la creación de la ética del futuro que se viene? Luego hablaremos muy poco, sobre la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la Educación Superior y explicaremos cuáles son sus fundamentos ontológicos, su razón de ser. Después de eso, explicaremos por qué razones creemos que sobrevendrá en los próximos años una nueva ola de modos de vida que requieren algo que hemos dado a llamar ética de futuro. Y luego, para entender mejor esta ética de futuro, haremos una revisión sobre algunas visiones éticas de la humanidad que se encuentran en boga. Entre ellas, el individualismo, que a nuestro criterio fue prefigurado por John Locke, y el utilitarismo, asimismo ideado por John Stuart Mill. Después de esto, explicaremos las razones por las cuales creemos que una ética de futuro debe sobrepasar estas visiones éticas meramente individualistas o grupalistas. Y después nos concentraremos, para terminar, en un tema específico de la ética actual, que es la inteligencia artificial. Este es el programa que tenemos para este día y espero que ustedes nos acompañen a lo largo de toda esta presentación. Comenzaremos entonces hablando sobre la idea de la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, nuestra cátedra sostiene que la ética es una disciplina de vital importancia, no podía ser de otra manera, ¿no es cierto? Y que por tanto requiere de la atención, de la especial atención de las instituciones de educación superior. Y son precisamente estas instituciones de educación superior, como ya he dicho, quienes están llamadas a incidir en los modos éticos que la humanidad reclama en este nuevo siglo. Entonces, nuestra cátedra de UNESCO se constituye en esto, en lo que ustedes ven en la diapositiva: un espacio de investigación y diálogo, que tiene como núcleo la reflexión sobre la ética en sí misma y sobre su papel en la sociedad del siglo XXI, así como la difusión de los frutos de su labor en todos los ámbitos educativos. Pero, atención, nuestra cátedra opera, como ustedes pueden ver, desde un paradigma de tolerancia y amplitud, que acoge todas las visiones de la ética, entendiéndola como ciencia abarcadora del pensamiento axiológico de la humanidad. Entonces podemos entender que el trabajo de la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la Educación Superior, Universidad Técnica Particular de Loja, es un trabajo que no está limitado a una sola visión ética, ¿sí?, sino que recoge las amplias posibilidades que tienen las visiones axiológicas desde todos los puntos en los cuales converge el pensamiento humano. Dicho esto, podemos pensar o podemos ya concentrarnos en los aspectos de la ética de hoy. Ustedes seguramente habrán visto, habrán leído los libros de este interesante pensador latinoamericano, José Ferrater Mora. José Ferrater Mora, hace ya muchos años, hace ya más de 30 años, planteó este asunto que es esencial en cuanto a la ética. Es decir, la ética, de acuerdo a Ferrater Mora, se plantea siempre en un contexto social, ¿sí? Por tanto, no puede ser en modo alguno un asunto individual. Podemos pensar una cosa: cuando vemos que una persona actúa de una manera u otra, toma un determinado curso de acción, podemos decir que lo ha tomado de acuerdo a su ética. Desde ese punto de vista, podríamos pensar que la ética es un asunto meramente individual y que concierne a cada individuo, a cada sujeto, que puede actuar de acuerdo a
sus concepciones axiológicas del momento. Pero Ferrater Mora nos dice una cosa muy importante. Siendo la ética algo que incide en la vida humana, es siempre planteada en un contexto social. Y entonces la ética no es, ni puede ser un asunto individual, ¿no? Por otra parte, esa visión que nos hace el ponente sobre la ética, hay una cátedra que se inauguró en nuestros países de América Latina en los albores del siglo XXI. ¿Sí? Era la famosa cátedra UNESCO. La UNESCO miró la necesidad de formar a los profesionales de todas las universidades de América Latina con una visión ética del mundo de hoy, ¿ya? Y se inventó la ética UNESCO y algunas universidades la asumieron, la ética UNESCO. La Central no lo hizo, ¿sí? Esta universidad no, porque esta universidad tiene una propia visión de la ética. Y comúnmente aquí en esta universidad sí se trabaja ética en los programas de estudio, lo que no pasaba en otras universidades, que estaban bajo la égida estudiantes del neoliberalismo. A ver, voy a hacerles alguna reflexión allí. Los modelos o los paradigmas políticos que dominan el mundo, eso se les explicó a ustedes al inicio de la materia, diciendo que todo pasa por el modo de producción, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por la base y la superestructura social, y en la superestructura por las visiones ideológicas que existen, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que hoy nos está exponiendo es una visión marxista de la ética social, mientras que Kant, Aristóteles, la filosofía occidental, así llamada, concibe la ética como una forma de acción individual del ser humano, o de grupos pequeños finalmente. Pero en cambio acá nos dice la ética es propia de la sociedad. Eso es una visión marxista. Lo que quiero decirles es que, sin irme muy lejos en realidad, en los albores del siglo XX, en los albores del siglo XXI, del siglo XIX, perdón, del siglo anterior, el modelo político era el liberalismo en el mundo, y en América Latina muy fuerte, en el Ecuador. Tan es así que en 1905 se hace la famosa revolución liberal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego dura esa visión liberal por algunos años. Ahí es cuando crece, mejora la sociedad ecuatoriana ostensiblemente, en los albores del siglo XX, con el pensamiento liberal, con el modelo de pensamiento liberal. Entonces, se separa la iglesia del Estado, se construyen carreteras, se une la sierra con la costa a través del ferrocarril. ¿Sí saben eso, no es cierto? Es decir, un modelo político que miraba ya al ser humano como un sujeto libre, como un sujeto fuera de la égida de la religión católica, etcétera, etcétera. Pasan el tiempo y se impone en nuestra sociedad ecuatoriana un modelo conservador, ¿ya? Con Velasco Ibarra, con una serie de presidentes de la mitad del siglo XX ya, de la mitad del siglo XX. ¿Ya? Y entonces vuelve la iglesia a ser fuerte y a desconocer toda esa lucha, todas esas conquistas sociales en la mitad del siglo XX. Más tarde ya para la 1970 hasta 1960-70. Quizá algo varía en 1970 con la época del Ecuador, pese a que era un país con mucha incidencia de lo conservador. Sin embargo, en el Ecuador se descubre el petróleo, ¿no es cierto? Sí saben ustedes el famoso boom petrolero, ¿sí? Y entonces el Ecuador se desarrolla otra vez fuertemente, y es cuando más se desarrolla el Ecuador, crecen las ciudades. Se produce una migración brutal del campo a la ciudad, que de Quito para esos años era el Quito hasta la Colón, ¿sí? Y en el sur hasta la Villaflora, ¿ya? Había un camino empedrado al Valle de los Chillos. Venir de Píllaro a Quito, contaban los ancestros,
que era una odisea de 8 o 10 horas, que el carro muchas veces quedaba en medio camino por los derrumbos, ¿correcto? Entonces hay un gran desarrollo, y junto a ese desarrollo para ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces ahí aparece el famoso desarrollismo como modelo político, el desarrollismo, desarrollarle a la ciudad, ¿no? Explotar los recursos naturales, exportar los recursos naturales, ¿ya? Entonces en ese momento cambian los planes y programas de estudio en el Ecuador, cambian las universidades, una lucha efervescente en la sociedad, en la universidad. Por ejemplo, ahí cae asesinado Milton Reyes. Ustedes han oído siempre que le dicen luchar y estudiar junto al pueblo por la revolución. Ese es un grito de ese pensamiento político, ¿correcto? Entonces ahí se imprime la filosofía en el colegio, la lógica y ética en el colegio, y la universidad tenía que formar profesionales en filosofía. Ahí crecen enormemente las facultades de ciencias de la educación en el país, en ese tiempo, en ese momento, ¿ya? Por eso es que cuando el correísmo dice que dicen ellos que el Ecuador nació con el correísmo, es falso. Sí hubo desarrollo en el correísmo, no negamos esa historia, pero mucho mayor desarrollo hubo en el desarrollismo de los años 70. Conversen con sus abuelos, o quizás con sus bisabuelos, lo que era el Ecuador y lo que llegó a ser en ese momento. Se construye la Panamericana, bueno, una serie de cambios, ¿no? Mayores posibilidades de empleo, crece la población, se construyen hospitales, los hospitales del seguro. Bueno, es bárbaro el desarrollo que existe en el Ecuador, en el desarrollismo. Y junto a eso, la filosofía. Junto a eso, también la necesidad de impregnar la ética. Entonces, en los colegios, en los sextos cursos de colegio, había la famosa lógica y ética. Lógica y ética, ¿ya? Entonces, todo colegio le enseñaba al estudiante matemáticas, ciencias exactas, pero también le enseñaba el pensamiento, le enseñaba a razonar, a reflexionar. Yo soy, por ejemplo, herencia de esa educación. Cuando uno iba al colegio a filosofar, cuando te daban varias horas de filosofía, de ética, de lógica, te enseñaban a escribir bien, a pensar bien en la lógica, y en la ética a actuar bien, ¿ya? Toma una gran fuerza la ética materialista, el marxismo. Luego para acá se imprime en el mundo el neoliberalismo, y ahí aparece el libro de Francis Fukuyama, que ustedes tuvieron la bondad de leer, ¿no es cierto? El fin de la historia. Y entonces ahí cambia el mundo de nuevo hacia atrás, retrocede el mundo, y se dice que el ser humano ya no necesitaba pensar, porque el capitalismo es el sistema político y económico perfecto, que el hombre, el ser humano, ya no tenía que dedicarse a hacer ciencia, a hacer filosofía, sino solo a educar sus manos para trabajar. Eso es lo que dice ese libro, ¿no es cierto? ¿Sí o no, estudiantes de noveno semestre B? Sí, eso dice ese libro, ¿sí? Entonces, vuelve a desaparecer la ética de los programas de estudio, cambian nuevamente la reforma educativa, una de las más fuertes. Recuerdo muy bien, yo ya era docente, ya tenía alguna experiencia, era joven, estaba en mi momento de la lucha política. Y aparece la reforma educativa de 1995. ¿Sí? Luego la otra reforma en el correísmo, pero la anterior al correísmo en 1995. Ahí la filosofía ya casi desaparece de los planes de estudio, la geografía, esas ciencias. Y se prioriza la matemática, se prioriza el inglés, se prioriza las ciencias naturales, la química, es decir, para educar al ser humano, no para que piense, sino para que trabaje. ¿Sí me comprenden, estudiantes? ¿Sí? ¿Bien? Entonces, de ahí para acá ya viene el siglo XXI con todos los problemas que el mundo ha vivido y hoy más todavía con la inteligencia artificial, etc. Y entonces, la UNESCO, la ONU, observa que los países en América Latina
no estaban formando a los seres humanos en el pensamiento, en la crítica, en la estética, en la razón, en la reflexión, sino educando seres humanos robotizados solo para que trabajen. Y dice, nosotros vamos a hacer algo que podemos hacer, que en las universidades se trabaje la filosofía, la ética. Y ahí aparece la cátedra UNESCO, de la que estamos hablando ahorita. Miren, le he hecho un resumen de 100 años más o menos, ¿no es cierto? ¿Sí? De lo que es el pensamiento social, de lo que es la filosofía en nuestra educación, en nuestros programas de estudio y en la universidad. Entonces, cuando usted escucha al ponente, obviamente es un hombre que comprende la ética y que nos habla de una ética social, de una ética transformadora, de una ética para el cambio, ¿ya? Entonces, ahí ubiquen ustedes por qué entonces la UNESCO hizo esa cátedra UNESCO, ¿sí? Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, nosotros nos inventamos para ese tiempo la cátedra. Yo era estudiante, no era profesor todavía. La cátedra, bueno, ya debía haber sido profesor, no estudiante, por los años 80, 90, por allí, ¿ya? Se impregnó la cátedra, derivada de la cátedra UNESCO en nuestra facultad, se creó la cátedra Emilius Cátegui. Emilius Cátegui fue decano de nuestra facultad. Usted entra al internet y encuentra libros de Emilius Cátegui, uno de los más grandes pedagogos y filósofos del Ecuador, de pensamiento de izquierda, Emilius Cátegui. Justo el otro día estaba en un programa del municipio, era la inauguración de la práctica preprofesional. Ustedes estaban ahí, en la escuela Sucre fue la inauguración de la práctica en los planteles municipales, hace unos días. Y ahí se presentó un concejal de Quito llamado Emilius Cátegui, que ha sido nieto de nuestro maestro Emilius Cátegui, el mismo nombre, el mismo apellido. ¡Qué emoción! Y echó un discurso ese concejal, ¿ya? Vea qué bonito recordar la historia. Fue uno de nuestros primeros decanos de la Facultad de Filosofía, Emilius Cátegui. ¿Vea usted? Entonces, eso para que un poco ustedes visualicen, contextualicen lo que está diciendo el vídeo. Un ratito más les voy a pasar para entrar a clases conmigo mismo y dejando que este vídeo lo miren en casa. Siempre tengo el hábito de tomar una pruebita de este vídeo aquí en el aula, ¿sí? Para que me digan si han leído, digamos si han visto o no. Hagan de cuenta que están viendo una película, ¿sí? Y distiéndanse y disfruten un poquito. Claro que algunos que no les gusta la filosofía dirán que estar viendo estas cosas, en vez de ver cosas de colores, agradables, estar viendo esas filosofías, ¿no? Bueno, ya. Entonces eso, estudiantes, vamos ahí. Quiero insistir en esto, que la ética es indispensable en el mundo actual, ¿no? La complejidad de la vida contemporánea, que ya ha sido indicado, como ven ustedes en la diapositiva, por filósofos, por sociólogos, por pensadores en general, aliena al individuo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo extraña de sí mismo, de su propio ser. Y por tanto, cambia la percepción y la evaluación de las realidades que los rodean, ¿no? Esta alienación impide ver objetivamente la realidad circundante, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, es necesario que de alguna manera el ser humano vuelva a encontrarse consigo mismo, ¿no? Quería decir algo más sobre esta idea de que la ética no es individual, sino es social. Podemos decir que la ética, aun cuando debe ser aplicada efectivamente por cada individuo, como ya hemos insistido, se plantea siempre en un contexto social. Y en este contexto social hay un acto que es, digamos, el que implica más contacto con los otros seres humanos. Este acto que implica contacto esencial con otros seres humanos es, como ustedes ya lo habrán supuesto, la educación, ¿no? Que es un acto social por su propia naturaleza. Y entonces, de todo esto que hemos dicho, que hemos estado pensando, se impone que los problemas éticos no se limitan al encuentro del individuo con su conciencia, de ninguna manera. Se extienden, por supuesto, al encuentro del individuo con sus semejantes, con sistemas políticos y económicos injustos, y con una realidad que es inevitable, ¿no? De esta última idea viene la idea del encuentro del individuo
también como otros seres humanos existirán en el futuro. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, la ética resulta ser indispensable en el mundo actual por este fenómeno filosófico-sociológico que se ha dado a llamar alienación. Y, desde luego, la vida humana requiere entonces de una brújula que le indique el camino de vuelta a su propia comprensión, ¿no? Y les propongo que los valores son necesarios, ¿sí? Por otra parte, dejaremos de lado el recuerdo de las posibles catastróficas consecuencias individuales y sociales que se dan en muchos países, ¿no es cierto?, por vidas que están enceguecidas y llevadas torpemente por pulsiones momentales, ¿no?, y por las necesidades inmediatas. Para todos son evidentes las consecuencias de esta degradación humana, de estas vidas. Miren, escuchen, tomen datos para su vida profesional, no para la... ¿Alguien de ustedes, por favor, señoritas, jóvenes? ¿Cuántos chicos? 2 chicos que están, ¿no? Sí. Las demás son puros señoritas. Bien, vamos adelante, vamos adelante, estudiantes de noveno B. Vamos a ver. Aquí estamos entonces con el material 1 de la unidad 2. El material 1. Desde el material que nos abra. Ya, vamos a ver. Estas son unas diapositivas que lo encontré por ahí, ¿no? Unas diapositivas que nos dan algunas luces sobre lo que es la axiología. La axiología. Vamos a ver, entonces. De hecho, la axiología es otra disciplina filosófica, como es la ética. Inclusive, algunos autores lo asumen a la axiología como parte de la ética. Sí, como, no tome fotos, mijita, porque eso tienen ustedes en su aula virtual. Tienen en su aula virtual, no hace falta sacar fotos. A las diapositivas quizá, pero esto que está en el aula no creo. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una lecturita, ¿no? Una lecturita. Yo mismo voy a ir haciendo, quizá algunas de ustedes desde la parte posterior no podrán mirar, y entonces más vale leo y reflexionamos, ¿ya? Entonces, la axiología. En general, la axiología es la ciencia o la disciplina que aborda los fines, los principios ético-filosóficos de la vida, ¿no? Del ser humano, de la sociedad. Entonces, aquí nos dice que la axiología es una rama de la filosofía, es una disciplina de la filosofía que estudia a los valores, lo bello, lo bueno, lo agradable y su influencia. Lo bello, lo bueno, lo agradable. La axiología deriva del griego axios, ¿no? Y lo que es valioso o estimable, y luego ciencia. Entonces es la ciencia de los valores humanos. La axiología, una disciplina importante de la filosofía. Por ejemplo, Max Schiller, filósofo del siglo XVIII, nos dice que los valores no son propiedades sino objetos en sí, dice Max Schiller, ¿no? Aunque diferenciados de los objetos reales y de los ideales. Entonces Schiller los ve a los valores como objetos ideales. Dentro de esta concepción, el valor se halla fuera del espacio y del tiempo.
son valores inconmensurables, que nos tienen que ver con el espacio y el tiempo, que están fuera del espacio y fuera del tiempo. Por lo tanto, parecería que dice que son eternos. Son indestructibles los valores. No hay una sociedad que no tenga valores. Y obviamente los valores también van cambiando con el tiempo, ¿no? Pues esa es una discusión. Algunos axiólogos nos dicen que los valores básicos, sustanciales, son para siempre. Otros dicen que van cambiando, ¿no es cierto? Entonces, la naturaleza de los valores. La naturaleza de los valores suscita el debate entre cientificistas y diferentes disciplinas. Claro, es debatible, ¿no? La axiología es la ciencia que estudia estos valores y lo pone en connotación filosófica. La axiología contemporánea, la axiología actual, en pleno tiempo que vivimos, en plena globalización, no solo trata de abordar los valores positivos, sino también los negativos o los antivalores. Quizá las axiologías anteriores solo nos hablaban de los valores ideales, de los valores positivos, de los valores más nobles y más sublimes. Pero ahora, desde el marxismo, también se aborda los antivalores, los no valores, los avalores, ¿no? Como formas de negación de los valores. Entonces, todo valor tiene su antivalor. Por ejemplo, el valor de la honestidad tendría, para desarrollarse y saber qué es ser honesto, ¿qué tendría al frente? La honestidad. Como un par dialéctico. ¿Qué tendría al frente la honestidad para saber qué es lo honesto? ¿Qué tendría al frente? ¿Qué tendríamos que mirar para saber qué es ser honesto? La deshonestidad, ¿no es cierto? La verdad, por ejemplo, ¿qué tendría al frente para saber qué es verdad? La falsedad. Entonces, todo valor tiene su antivalor, su avalor o su no valor. Mire usted, así hay que analizarle a la axiología. A la acción. La valentía, ¿qué valor, qué antivalor tendrá al frente? La cobardía. Entonces, no se puede saber que alguien es valiente cuando no se sabe lo que es ser cobarde, ¿no es cierto? Y así entonces se analiza hoy en la axiología contemporánea. Entonces, la contradicción, la negación de lo uno y de lo otro. Se dice en las leyes del marxismo que todo tiene dentro de sí mismo su propio contrario. La amistad, ¿qué tiene dentro como contrario? La amistad, la enemistad. Para saberse que es amigo, tiene que saberse que es no amigo. ¿Sí me comprende? ¿No es cierto? Entonces, mire, el contrario. Ese es un par dialéctico, se llama en filosofía, ¿no? Filosofía marxista. Entonces, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y considerando los fundamentos de tal juicio. Claro, así es. Entonces, ¿qué son los valores? ¿Qué son los valores? Entendiendo como objetos ideales, los valores, estudiantes, los valores, no como objetos materiales, porque claro, los valores también se les ve desde la economía, son abordados desde la economía los valores, pero los valores materiales, por ejemplo, ¿cuánto vale la casa? ¿Qué valor es ese? Material, es un valor material, dinero, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el trabajo de un obrero, el valor mínimo del trabajo de un trabajador ecuatoriano en la actualidad? ¿Cuánto vale? $465. Ese es un valor material. Pero no hablamos de esos valores, sino de los valores ideales, como objetos ideales, que permiten la existencia de la sociedad. Obviamente cada valor tiene su propio valor. Y los valores como objetos sociales, no solo como objetos personales, íntimos de cada uno, ¿no? Los valores, dice entonces,
la axiología son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social. Claro, claro. Modificado a partir de esa atribución, su comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión. El valor es una cualidad que confiere cosas, hechos a personas de una estimación, ya sea negativo o positivo. Pero en nuestro caso, siendo esta materia ética, tenemos que ver los valores como objetos ideales, no materiales. Eso debe quedar claro siempre, ¿no? Ya. Bueno, este material está a disposición, lo van analizando, lo van leyendo y estamos. Si no, nos quedamos aquí. Luego, un segundo material que está aquí. Ya no me gusta esta aula. Ay, nos confunde, nos manda a otro lado. Ahí está, la axiología. Ajá. Ahí está, este es un blog simplecito de unas poquitas carillas, no es una gran cosa. Entonces, mire, axiología jurídica, la axiología filosófica, la axiología educativa, que nos compete a nosotros, ¿sí? Ahí está, sobre la axiología. Entonces, me entiendo que esto lo estarán mirando en estos días, ¿no? Es decir, hasta este fin de semana, ¿ya? Esto ya me salí. Ay, caracho. Vamos ahí, más abajo. ¿Qué más tenemos como materiales? Ya está el vídeo. Ajá. Aquí entonces tengo otro material. Ya, entonces, la axiología, la ciencia de los valores, de los principios y de los fines. Entonces aquí me da algunas definiciones, ¿no? Pero me manda a este, no sé por qué me envía acá. A ver. A este es aquí. No sé por qué no se quiere brillar. Aquí está. Este es estudiantes de noveno semestre B. Este es un documento, un artículo científico que aborda los valores, los principios y los fines de la Constitución del Ecuador. Voy a pasar a eso, de eso es lo que me interesa. Luego paso a explicarles de estos temas. Siempre los valores se traducen en principios. Por ejemplo, usted dice, yo tengo valores que son innegociables. Dice usted, yo tengo valores que son de mi familia, valores que son de mi personalidad, yo eso no cedo. No sé si ustedes podrán decir algún valor, algún fin, algún principio suyo que sea innegociable al momento de conversar con alguien, de ceder, no ceder en alguna decisión que se esté tomando, que hablamos en la anterior clase de la toma de decisiones. ¿Qué, por ejemplo, sería innegociable? Señorita, para usted, señorita, usted, la del uniforme, la chica disciplinada de la carrera. Algo que para usted sería innegociable, hablando de valores, principios, fines, o sea, de lo axiológico en su posición ética. Le hago una pregunta más fuerte. A usted le dicen, ¿cómo se llama usted? En alguna circunstancia, en algún momento, con amigos, con gente del barrio, o con el amigo del amigo, o la amiga de la amiga, le dicen, ¿sabes qué? Pégate este porrito. No, son cosas que pasan, a su edad mucho más. Principio innegociable. Claro, porque desde pequeña me han dicho no cojas cosas ajenas. Ese es otro. Ese es más fuerte. No, yo le dije solamente hablando de lo que los chicos ahora dicen no.
sea, más, pero ¿por qué se ríe? Yo no sé, yo hablando serio, todo filósofo, yo aquí, y usted se ríe, ¿por qué? ¿Por qué se rieron, niña? Explíqueme, yo no sé. No, dígame. No, pero ¿por qué se habrán reído sus? Se ríen. O sea, son cosas que a mí me inculcaron, ¿no es cierto? No coger cosas que extraños te den a ti. No sé si a todos también le habrán dicho, papá. Ya. Eso es el tema de no robar, del no tomar lo ajeno. Claro, como que te den algo. Pero yo le hice una pregunta menos fuerte que esa. Le decía un porrito nada más. Si saben a qué me refiero, ¿no? Nos dirán, no sé, doctor, ¿de qué me está hablando? No sabe la niña. No ha de ser. Qué inocente. Hija de mamá. Vamos a visitar en la casa, nunca sale ella. Oiga, no sé, ¿es así que no saben? ¿Es cierto eso o estoy loco yo? Me está vacilando a mí. O sea, entonces sí saben. ¿Ah? Otro. A ver, dicen, el novio, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Ándate conmigo. Vámonos, vamos. Vámonos a vivir los dos. No me dirán que no les puede haber pasado esas cosas, porque sí pasa, sí sucede. Y claro, los varones somos locos, los varones sí somos niños en verdad. Hasta ya grandecitos de mi edad, a veces algunos son niños todavía. Actuamos por la intuición, no por la... O sea, para mí más porque a mí me ha indicado que el respeto hacia... Pero es que no le está irrespetando. Pero hacia Él no le respeta, él le ama. Pero ella hacia su familia. Lo único que él le dijo, el chico le dijo, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo le llama usted? ¿Cómo se llama usted? Ah, Fátima, ándate conmigo. Es lo único que le dijo, no le respetó. Es decir, y les ha pasado a ustedes, ya están grandes, ya van a salir de profesionales, y por lo mismo han tenido algunos momentos que tomar decisiones. Y difíciles en realidad. ¿Sí? Muy difíciles. Yo, por ejemplo, les puedo comentar de mi propia experiencia una quizá que me viene al recuerdo, ¿no? Yo estaba estudiando la carrera de filosofía y ahí teníamos en ese tiempo había Alfaro Vive, en el Ecuador había el grupo Alfaro Vive, han de haber escuchado, ¿no? Que era muy fuerte la guerrilla y todo eso en el Ecuador, era muy fuerte en esos años, Febres Cordero y toda la cosa. Y entonces, algún amigo o algunos amigos de entre los tantos que teníamos en la universidad, en los cursos primeros, segundos, no sé de qué semestres nomás, de qué años, porque era por años. Por ejemplo, mientras nosotros tomábamos un trago y traguitos baratos, en realidad, estos amigos consumían cocaína. Consumían cocaína. Mientras nosotros tomábamos en un lugar filosofando, yo era calidad para la filosofada. Entonces con Osvaldo Osvaldo le esperaba para la filosofía, ¿no? Y entonces, mientras nosotros tomábamos un traguito en mi casa, yo vivía en un cuartito, yo era cholo campesino, vivía solo, un cuartito por allí, tal, y estos amigos se metían a la nariz la cocaína. Y a uno le querían convidar un poco. O sea, pégate un hito, verás, más rápido, decían, o sea, ¿qué vas a estar tomando licor? O sea, más apestas, y así nos decían, ¿no? Y algunos pocos cayeron, y otros no. Por ejemplo, quizás si yo lo hubiera hecho, a lo mejor ya no estaría con ustedes aquí, porque esa vaina es adictivo, claro, no se sabe. Yo era un hombre del campo, vivía solo acá en la ciudad. Más fácil era caer, dañarme, imagínense. Entonces, ahí el principio innegociable de la familia, ahí mi papá, los principios, los valores éticos de mi papá. Mi papá fue un hombre y mi madre también, pero mi madre quizá menos influencia en valores, fue la de mi papá. Mi papá fue un militante comunista de toda la vida, obrero, murió siendo obrero y tenía los valores bien claritos de la vida. Yo aprendí la filosofía, las cosas en mi casa, leyendo los libros de mi papá. Y eso a uno en la vida le da fuerza moral, fuerza ética, y aquí estoy. Y estaré, y estoy viejito, y estoy firme aquí.
¿Me entiende? Y usted también tendrá cosas como para contar como las mías, ¿no? De su propia experiencia. Entonces, esa es el tema de la ética de la axiología. Tener los valores, los principios y los fines claros, sociales y personales. Sobre todo aquellos personales para tomar decisiones en la vida. Bueno, entonces este material, este artículo, nos habla de los valores, principios, fines de la Constitución ecuatoriana. Un libro, un artículo que va de aquí en adelante a manejar durante esta unidad. Esta unidad es muy compleja, muy fuerte y mucha lectura. Mucho más que la anterior unidad. La anterior unidad era solo un calentamiento nomás. Ahora sí es en serio, esta unidad. Porque vamos a analizar la axiología de las leyes del Ecuador, sobre todo de aquellas para la docencia. Principios, valores y fines de las normas jurídicas ecuatorianas. He ahí, la materia está ahora sí ya entrando en contenido. Hasta la anterior fue solo para conceptualizar a la ética, a la filosofía, a la moral, pero ahora sí ya es ética aplicada a la realidad ecuatoriana, ¿no? Entonces, a leer mucho, a trabajar mucho. Bueno, este es un material que nos analiza los valores, los principios, los fines de la Constitución ecuatoriana, ¿no? De la Constitución ecuatoriana. Aquí estamos empezando, ¿ya? Muy bien. Ya. Muy bien. Ahí está este material, está en el aula virtual. Aquí otro libro que tengo es, otro material que tengo es valores y antivalores sociales. Vamos a ver. Mire usted, antivalores. Un blog simplecito para niños, niñas de noveno semestre de la carrera de educación básica. Los antivalores, dice acá, son conductas o actitudes de los seres humanos dañinas y negativas para otros. Son lo contrario de los valores. Esos son los antivalores. Es decir, a las creencias que se consideran correctas y que según el punto de vista ético y moral y de tradición cultural pueden variar según diferentes sociedades. Digo así. Entonces, hay sociedades que lo que para nosotros es un antivalor, para ellos es un valor. ¿No es cierto? Grupos, por ejemplo, las tribus urbanas, las pandillas así llamadas, ellos tienen otros valores. Por ejemplo, ¿a qué adoran ellos? A la Santa Muerte. Y eso a ellos les da fuerza, ¿no es cierto? Ellos se dopan, se drogan para actuar. Entonces, para ellos esos son los valores de ellos. Para nosotros son antivalores. ¿Correcto? Otras sociedades, por ejemplo, estas sociedades de Medio Oriente, digamos, los musulmanes, ellos consideran que matar a un occidental, a un judío, es un acto de heroicidad y hay que hacerlo. Ese es para ellos un valor sublime, para nosotros sería un antivalor, ¿no es cierto? Los ricos, los dueños de los bancos, los empresarios que han vivido de la apropiación de la riqueza de los otros, ellos tienen sus valores. Por ejemplo, ellos tienen el valor de la felicidad y el bienestar por encima de todos, ¿no es cierto? A ellos no les preocupa si el otro, el obrero, el campesino come, no come, tiene, no tiene. Entonces para ellos esos son sus valores, para nosotros esos son antivalores. Entonces, ahí está un materialito sobre antivalores,
Explicadito los valores, antivalores aquí, ¿no? No es mucho realmente, ¿no? Ve, dice, características de los antivalores. Son vistos de manera negativa por la sociedad en su conjunto, pero por una sociedad, no por todos. Recuerden ustedes que la moral es cultural y depende de la sociedad, de los grupos. Lo que para uno es bueno, para otro puede ser malo. Nosotros tenemos nuestros valores, pero en Quito hay unos valores, probablemente en Ambato, que es una sociedad ecuatoriana mismo, pero de otro lugar, tengan otros valores. ¿Ya? Tienden a causar conflictos y tensiones en las relaciones interpersonales, provocan sufrimiento físico, emocional, suelen contribuir a la creación y perpetuación de desigualdades sociales, lo que acabo de decir, de cómo los ricos conciben el tener su dinero. Van en contra de los valores positivos y deseables de la sociedad. Limitan el desarrollo personal, emocional e intelectual, etcétera, etcétera. Los antivalores. Necesario conceptualizar los antivalores. No es tan fácil realmente, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y acá tenemos un cuadro comparativo de los valores ya está, aquí está. Les puse un cuadrito, tenía otro, pero preferible uno pequeñito. Entonces, por ejemplo, aquí le compara lo que es una norma jurídica, lo que es una norma moral, lo que es una norma religiosa y lo que es una norma social. Le compara. Dice, por ejemplo, acá, ¿alcanza a leer, niña? Usted, horizontalmente, dele, por favor, ayúdeme. Normas jurídicas son creadas e impuestas por el Estado para regular la conducta humana dentro de una sociedad. Son obligatorias y su cumplimiento puede ser a la fuerza. Normas morales tienen como finalidad orientar al hombre hacia el bien, hacia la pureza, invitándole a practicar el bien y evitar el mal. Normas religiosas son aquellas que se han establecido por la divinidad, regulando la conducta del hombre con Dios o una deidad y con sus semejantes. Normas de trato social. Su objetivo es que la convivencia humana sea más armoniosa, evitar situaciones desagradables o bochornosas. Por ejemplo, poner la basura en el lugar que corresponde es una norma social, pero también puede ser una norma moral y también puede ser que riña con la norma legal. Es increíble, en las mañanas, por ejemplo, yo paseo todos los días a mi Arrocito. Yo tengo mi perrito Arrocito y le paseo las mañanas. Aquí en la carrera saben que no me pueden poner horas muy temprano porque el Arrocito sufre. Y es increíble la caca de perros en la calle. Es increíble. Y uno mira, ciertas personas ahí se les ve, ¿no? Caca el perro y se va. Y por ejemplo, uno quiere decirle algo. Puta, si tienen un arma le disparan. Puta, le disparan a uno. Y por ejemplo, yo siendo hombre a una mujer decirle una cosa, me acusa de acoso. ¿No es cierto? Y me dice, ese me está acosando, policía, ven. Puta, me mete preso, tranquilamente. O me dice que le he intentado violar. Es terrible. Entonces, mire usted, en la calle uno va y las fundas, los papeles, los de caramelos. Bueno, es increíble, 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 estudiantes. Y aquí me viene lo que siendo director yo, los conserjes me llevaron a ver los baños de mujeres, o sea, de ustedes mujeres. Y yo no podía creer, me hizo ver unas fotos el Marcelo, el conserje. Estoy hablando de hace un año. Creo que con ustedes debe haber hablado. Se hizo una acción con la asociación. Y yo decía, no puede ser que las mujeres, porque lo que se vio eran de mujeres, no era de varones. Y yo decía, no, o sea, no. Entonces sí tocó hablar. Entonces se acuerdan, hubo una campaña con la asociación que se habló de los baños, del buen uso, de que las mujeres hagan sus necesidades, pero adecuadamente, tal, ¿no es cierto? Y los varones también. Y los varones también. Pero este caso era que, ya así. Correcto, mire usted. Entonces, normas jurídicas, morales,
religiosas. La norma jurídica, alumnos, es de cumplimiento obligatorio. El no hacerlo implica penas. Esa es la norma jurídica. La norma moral es de cumplimiento también obligatorio, pero su incumplimiento solo le trae sufrimiento y aislamiento social, pero no penas. Es decir, no es que porque hizo algún antivalor en el grupo social, en el grupo moral, digamos, le van a llevar preso. No le van a llevar preso, pero sí puede decir, chuta, no se peguen, no se mezclen con ese chico, o con esta chica, o con ese profesor, porque hace estas cosas. Mire, la norma moral también tiene sanciones, pero morales nomás. Y son las sanciones más importantes. Porque ahí sí, como dicen alguien, yo preferiría que me lleve preso a que me aísle. ¿No es cierto? O que me anden diciendo cosas todos. Y digan, mírese que pasa por ahí alguna cosa negativa. Ajá, ¿no? Normas religiosas son normas devenidas de la Biblia, del mandato divino y dogmático. Normas religiosas. Usted también cumple normas religiosas. Por ejemplo, hoy día ya han de saber ustedes quién fue el Papa ungido. Habemos Papa. Es un Papa, el nombre no me acuerdo, pero es de Estados Unidos. Y ha vivido su vida entera, su vida de servicio en Perú. Entonces ha sido un hombre muy comprometido con los pueblos pobres del Perú. Por tanto, es un papa que lleva nuestra cultura latinoamericana. ¡Qué maravilla! ¡Qué linda cosa!, ¿no? Un poco parecido al pensamiento del cura Bergoglio argentino, que ya murió. Yo le he escuchado, yo soy un hombre de cultivarme. Unidad 2, ética personal y social, así se llama la unidad. El tema 1, axiología, fundamentos y problemas, ¿no? Ese es el tema 1, ¿no? Un material que está para resumir un poquito lo que corresponde a la entonces la axiología. ¿Qué mismo es la axiología? ¿Qué es? Axiología, fundamentos y problemas. Ese es el tema de la semana 5, o dicho mejor, de la semana 1 de la unidad 2. Ya. Entonces, la axiología como ciencia. La axiología como ciencia, ¿no? ¿Qué mismo es la axiología, estudiantes? ¿No? ¿Qué mismo es la axiología? Ya dijimos de la disciplina de los valores, de los fines, de los principios éticos, ¿sí? Entonces, es la disciplina que aborda los valores ético-morales en su naturaleza, en su clasificación y su impacto en la conducta humana. De hecho, toda la ética actúa sobre la conducta, sobre el comportamiento social, sobre las relaciones personales que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, la axiología nos aborda los valores ético-morales en su definición, en su concepción, en su clasificación, porque hay que clasificarlo, y en el impacto que tiene en la conducta humana, tanto de forma individual como de forma social. La axiología. Por eso es que la axiología está dentro de la ética. Es una disciplina ligada profundamente a la ética. Aunque la filosofía lo clasifica como si fuera una ciencia o una disciplina separada. Entonces, su origen, ¿no?, etimológico, en el axios griego, en el griego axios, perdón, en el griego axios, que significa valor, y logos tratado de los valores. Es la ciencia del tratado de los valores, la disciplina del tratado de los valores. Aborda categorías valóricas, varias categorías valóricas, como el bien y el mal, lógicamente, la belleza y la fealdad, la justicia y la injusticia, la verdad y la falsedad,
y otros valores éticos, estéticos, económicos, políticos y culturales. Por eso es que la ciencia de los valores. Entonces, todos los valores, en tanto sean objetos ideales, son abordados por la axiología. Los valores como objetos materiales son abordados por la economía, no se confundan. ¿Sí? La economía y las ciencias derivadas estudian los valores como objetos materiales, pero como objetos ideales, la axiología, que es una ciencia ética, ¿no? Entonces aborda las categorías valóricas o los valores más trascendentes. ¿Cuáles son? El bien y el mal. El bien, pero como par dialéctico el mal, la belleza, la justicia, la verdad y otros valores. Hablamos de la valentía, etcétera, etcétera, de los valores aristotélicos también, ¿no? Entonces, la axiología. Su definición se centra en el estudio filosófico de los valores ético-morales, su origen, significado, jerarquización e incidencia en el comportamiento individual y social o colectivo. Entonces, es el abordaje ético-filosófico, el análisis de los valores, el origen de los valores, el cambio de los valores, la transformación de los valores, la jerarquización de los valores a través del tiempo. Los valores han ido cambiando. Pues, por ejemplo, una pregunta de examen es, ¿no? ¿Cuándo cambian los valores? Unos por otros. Los valores éticos, axiológicos e inclusive estéticos. ¿Cuándo cambian? ¿Cuándo se modifica? ¿Cómo se modifica? Y ahí la respuesta es cuando cambian los modos de producción, cuando cambian las relaciones de producción. ¿Sí? Ahí cambian los valores. Los valores son o están junto a las relaciones sociales, a la superestructura social, y junto a ellos cambian. Algunos fundamentos axiológicos. La axiología se relaciona con posiciones éticas como el utilitarismo, el pragmatismo, el deontologismo, la ética de la virtud, ¿sí? Analiza los contextos culturales en la percepción del valor. Entonces, la axiología aborda posiciones éticas, axiológicas, ¿no? El utilitarismo, por ejemplo, es una posición ética, axiológica. El pragmatismo, el deontologismo, la virtud, la ética de la virtud, etc. Y otras más que lo iremos abordando. Esas son posiciones éticas en el plano axiológico. Analiza también los contextos culturales en la percepción del valor, la axiología. Es decir, como moral, como ciencia moral. Explica la experiencia humana en la valoración de la vida, las relaciones sociales del trabajo, el arte, la educación. Y también aporta a la toma de decisiones la axiología, necesariamente. Reflexiona el impacto de la práctica en la sociedad, el impacto de su práctica valórica en la sociedad. Analiza cómo están los valores, qué han cambiado, qué nuevo hay, qué cosas distintas hay, la axiología. Evalúa productos en términos de éxito financiero, eficiencia, crecimiento personal y sobre todo valores. La axiología. Es una ciencia filosófica muy trascendente, ¿no? Analiza también si los valores son subjetivos o son objetivos. Si los valores dependen solo de mí como persona o dependen de la sociedad. Analiza categorías
valóricas y ético-morales, estéticas, económicas, políticas, religiosas. Jerarquiza valores, establece orden, importancia, universalidad a los valores, ¿no? Analiza el objetivismo y subjetivismo de los valores. Algunas posiciones nos dicen que los valores son subjetivos, que cada uno tenemos nuestros propios valores. Y otros, en cambio, la posición objetivista de los valores estéticos, de los valores éticos, digamos, ¿no? La dinámica y contexto de los valores, el cambio en el tiempo por factores históricos, culturales, cómo van cambiando los valores a través del tiempo. Orienta la práctica valórica a la educación, el derecho, la política, ¿no? Fundamentos axiológicos. Es decir, la axiología nada deja suelto con respecto a los valores humanos. ¿Cuáles son los problemas axiológicos en el tiempo actual? ¿Qué problema la sociedad aborda en lo axiológico? Hoy, por ejemplo, está en conflicto valórico la libertad y la justicia. Esos son dos problemas que están en una contradicción permanente: la libertad y la justicia. Mire usted, la honestidad y la lealtad. La axiología analiza estos conflictos valóricos, jerarquiza los valores en orden de lo superior o de lo más general a lo más particular, dicho mejor, ¿no? Jerarquiza los valores colectivos, los valores individuales. Observa el relativismo moral. Lo que para unos es bueno, para otros es malo. Lo que para unos es verdad, para otros es falsedad, etcétera, etcétera. Ese es relativismo moral. Analiza el impacto de los valores en el bienestar de cada persona, de cada ser humano. Observa la evolución de los valores. En los cambios sociales, los cambios científicos y los cambios tecnológicos. ¿Cuánto la tecnología ha incidido en los cambios de valores? Tema axiológico, profundamente axiológico. El marxismo y la axiología. El marxismo y la axiología. El marxismo. ¿Qué dice el marxismo sobre la axiología? Los valores son profundamente condicionados por la base económica y las relaciones entre las clases sociales. Por ejemplo, esto encuentra usted una explicación en el vídeo que la UTPL ha hecho y yo les he puesto en el aula virtual, ¿no? En el marxismo, la axiología tiene que ver con los valores en la lucha de clases. Crítica a los valores de la clase dominante. La falsa conciencia. Cuestiona el marxismo la falsa conciencia. Eso de hacerle creer que debe pensar sobre sí mismo para ser feliz. Es la falsa conciencia, propio del capitalismo. La transformación de la sociedad implica la transformación de los valores. Mire usted, toda sociedad que se transforma, a la misma vez se transforman los valores. Da un valor
altísimo el trabajo, la axiología y su valor. Es decir, el trabajo para el marxismo es el principal valor humano, el trabajo, la responsabilidad, la conciencia del trabajo, el hacer algo. La axiología se fundamenta o está fundamentada en la colectividad, en la solidaridad y en la igualdad. Pues para el marxismo, valores fundamentales axiológicos son la solidaridad, la igualdad y la colectividad. Pensar siempre en lo social. Entonces, marxismo y axiología. Marxismo y axiología. Un par de pensamientos le he puesto allí. Los buenos valores son como un imán, atraen a buenas personas. Es decir, cuando yo o usted, cualquiera, tiene buenos valores, atrae al resto. El resto se une a usted. Cuando le ven un ser íntegro, cuando tiene claro los principios y los fines, cuando pone límites, cuando es un sujeto íntegro, una mujer íntegra, aquí la mayoría son mujeres, eso atrae al resto. ¿Les ha pasado, chicas? ¿O no les ha pasado? ¿Ah? Disculpen, voy a conocer una llamada más. Buenas tardes. ¿Quién habla? Entonces los valores axiológicos son como un imán, atraen al resto. ¿Qué dicen ustedes de esta reflexión? ¿Vale la pena? ¿Qué dice el chico que está al último acá? ¿Qué dice? Bueno, aunque no alcance a ver, ya alcanzó a escuchar. Pero yo ya dije, ¿para qué lees? Yo ya dije, ya escuchó usted. Depende también del contexto. En este caso, menciona, ¿no? No puede ser siempre buenos valores, también puede ser malos valores que absorber. O sea, entre antivalores se atraen. También. Bien dice el chico. Y pues desde pequeños, ¿no? Nosotros desde casa, en la familia, donde se forman ahí los valores. Entonces, también pueden ser buenos como malos, ya dependiendo. Pero la pregunta es otra cosa, que ya tiene cero en la respuesta. La pregunta es o no es que las personas que tienen buenos valores son como un imán para atraer a las otras personas? Sí. Es que entonces concéntrese, joven. Claro. Pobre guagua, dice, ¿cuál es pobre guagua? Y me responde otra cosa lejana. Pero medio latino. ¿Ah? Pensaba. A ver, señorita, ¿qué? No, el chico no estaba atento, estaba en otro tema, muy filósofo estaba. Y a mí también me confunde, y entonces, ¿qué pasa con otra cosa? El segundo pensamiento: cuando tus valores son claros para ti, tomar decisiones se vuelve más fácil. Qué lindo pensamiento. Cuando tus valores axiológicos, éticos, morales están claros, es más fácil tomar decisiones. ¿Qué dice? ¿Qué dice la niña que dijo el del niño? No sé qué. ¿Qué dice? Por favor, del pobre guaguas. Que sí, tiene toda la razón en la frasecita, porque si nosotros tenemos bien claros nuestros valores como compañero desde casa, sabemos las decisiones que vamos a tomar,
¿Qué dice la niña que está al fondo allí? Usted. Que cuando nosotros tenemos, o sea, bien cimentados los valores, sean buenos o malos, eso influye en nuestra decisión. Porque si por ahí viene alguien a decirnos, haz esto y es malo, pero yo sé que está mal y mi valor no es así, entonces yo fácilmente voy a decir no. Pero hay personas que en este caso tienen, o sea, no tienen valores, como si usted tiene antivalores. Y cuando alguien le ofrece cosas malas, fácilmente van a aceptar o les va a costar hacer el bien. Muy bien. Mentira, sí anotó. Así mismo es. Terminó. Bueno, estamos cerrando. Son ya las 5, hemos trabajado 2 horitas. Realmente filosofía debe hacer no más de 1 hora y media. Esto va a ser lo mismo. Después de tratarse mucho la conciencia con el trabajo. ¿No? Pero bueno, nos da inicio, nos da origen. Chicos, atiéndeme, ya nos vamos al tema de la axiología, ¿no? Fundamentar un poquito, sí, o sea, estos temas son muy filosóficos, muy complejos en realidad, ¿cierto? Pero estudiantes, vamos concentrando las ideas, manejen los materiales, lean las clases que doy yo y vayamos formando nuestra conciencia ética como profesores, profesoras de educación básica, ¿no? Ya. Bueno, es la primera unidad. La próxima semana, el día martes, les traigo una pruebita básicamente del video de la UTP. Y les tomo, de aquí adelante les voy a tomar las pruebas de aquí y en físico. Prohibidos celulares, prohibido todo. Voy a tomar media. Voy a tomar. Realmente ayer me dejaron muy chumado. Que hagan lo que quieran. No se preocupen. No se preocupen. Tendría que darle clases a cada uno en su escuela. Imagínense. ¿Qué? Ya se enojó. Ya se enojó. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, entonces voy a pasar siempre yo aquí presencial y en hojita de papel. Así me dejó claro a mí que no están haciendo bien las cosas cuando dan la prueba. Eso ya,